Un peligro muy grande y es que la flecha se rompa. ¿Vale? Cuando la flecha se rompe, se deteriora y nos puede cortar y hacer muchísimo daño. Hay un ruido y un toque característico que surge cuando eso sucede. Esta flecha está rota. ¿La veis? Se rompió. Fue disparada con mucha potencia, no resistió y se rompió. Vale. Antes de arrancar una flecha, lo que tenéis que hacer, por favor, es esto. Tocar y sentir. Este es el ruido que hace una flecha rota. Si notáis alguna vez que al tocar una flecha os hace el más mínimo crujido, soltadlo. Si por circunstancias la apretarais y sobre todo si tirarais de ella, os corta directamente hasta el hueso. Y tiene un inconveniente las heridas del carbón, que rompen por microfractura. Quiere decir que va a contaminar la zona que esté rota. Entonces, por favor, una de las cosas por las que yo me animé ya hace muchos años a empezar con el tema del tiro con arco en el ámbito escolar es precisamente por lo que acaba de pasar ahora. Hay dificultades para concentrarse convenientemente y enseguida cualquier ruido, cualquier cosa nos despista y luego tiene consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? El tiro con arco, si le queréis sacar provecho, las personas que estéis mirando hacia la puerta debiendo de estar aquí mental y físicamente, estáis perdiendo información, no se puede estar en dos sitios a la vez. Y tener un hábito de concentración hay que hacerlo con el juego. ¿Vale? Los seres humanos somos monos y los monos aprenden jugando. ¿Vale? Por eso el juego tiene que tener un cierto sentido. Bien. Por favor, con cuidado. ¿Qué es lo que suelta? Vale, quedaros siempre con este toque. Si no lo... Y ya lo pillaste. No hace falta que lo apretéis mucho, solamente que le toquéis un poquito es suficiente. Veréis cómo... Quedaros con él. Si vais a tirar, si no vais a tirar, os da igual. Pero si alguna vez las coordenadas que le aprietas y en lugar de... Lo estáis haciendo quietos, pero muchas veces esto se coge y la gente, bueno, pues cuando vamos a piñón, agarra y tira. Y de repente, ¡oh! Es un tipo sangrando. Vale, esto corta y no se casa ni con Dios. Por eso, y como pasa muy pocas veces, porque el problema de la rotura de flechas es que no es habitual. Es como si jugando al fútbol, de vez en cuando un balón explotara. Imagínate que te explota rematando de cabeza. Te podría meter un castañazo de la Virgen, ¿no? Y a lo mejor habría una manera de saberlo. Imagínate que sería mirando las costuras que están alrededor de la válvula. Y si ves que hay una costura que se empieza a deshacer, ese balón habría que desecharlo. Yo me pregunto, ¿costaría tanto trabajo antes de empezar a jugar el partido mirar cómo está la costura? O sea, la flecha es de paso de mismo. Antes de usarlas hay que ver que estén en buen estado.